todos, bienvenidos otro día más a mi canal. En este video te quiero enseñar cómo podemos cambiar el aspecto a nuestras ventanas. Lo que voy a hacer es hacer una instalación completa de moldura y también te quiero enseñar cuál es el proceso que yo uso o el método que uso a la hora de hacer este tipo de trabajo y que me ayuda a ahorrar algo de dinero. Quédate, después de la intro, comenzamos. Utilizando un trozo de la misma moldura que estoy usando a la hora de hacer la instalación, trazo unas guías para que me sirvan de muestra a la hora de tomar las medidas. Este trozo de moldura lo dejo a 1/8 de pulgada del marco de la ventana para que se vea mucho más bonito y tenga mucha más presencia a la hora de instalar la moldura. Cuando hago proyectos como el de hoy, una de las formas que me ayuda a ahorrar algo de dinero es utilizando madera que me ha quedado de proyectos anteriores. Y con esto lo que voy a hacer es parte de las molduras que voy a poner en la ventana. Entonces aquí en el taller lo que voy a sacar es alguna madera que me haya quedado de proyectos anteriores y eso me va a ayudar a ahorrar algo de dinero. Pero yo te muestro cómo se hace. Una vez que tengo la madera seleccionada, lo que hago es que la voy a trozar para comenzar a trabajar con ella. Cuando ya tengo todas las maderas trozadas, lo que hago es que la pulo antes de comenzar a trabajar con ella, porque me gusta que el trabajo quede muy fino. Utilizando el grano 120 con la pulidora te va a dar muy buen acabado. Antes de comenzar a hacer el fresado en las piezas finales, lo que hago es que tomo un trozo de madera de la misma medida que la que voy a usar y entonces hago un fresado para saber si la fresa tiene la medida y la profundidad que es la que yo quiero. Cuando ya tengo las piezas fresadas, lo que voy a hacer es quitar el sobrante. Estas piezas yo las dejé, fueron a 2,5 pulgadas, pero en caso de que tus ventanas sean un poco más anchas, las puedes dejar un poco más anchas, pero el sobrante se lo quito después que lo freso. El mejor truco para saber cuál es la profundidad que va a tener tu ventana es utilizando este tipo de escuadra. Es un buen momento para, si te está gustando el video, que si todavía no lo has hecho, te suscribas al canal y activa las notificaciones para que no te pierdas nada del contenido que estoy subiendo aquí a YouTube. También otra cosa que puedes mirar por el canal son los nuevos proyectos que tengo, como este techo que estoy haciendo, que todavía no está terminado, pero que el video va a estar muy pronto terminado después de este y lo vas a tener disponible en el canal.
Esta es una herramienta que tengo en el taller, que la compré hace más de 2 años y no la había utilizado, y decidí usarla para este proyecto. Realmente no sé ni cómo se llama, se me olvidó el nombre. Por favor, si tú te sabes el nombre, déjamelo en los comentarios. Una vez que tengamos las bases puestas, la base de arriba, la base de abajo y la base de arriba, entonces sí puedo tomar la medida de la moldura que van a ir en los dos laterales. No sé si esto se llama base, yo le llamo así, pero bueno, si estoy en un error, por favor me lo corrigen en los comentarios. Al momento de poner la moldura, la vamos a dejar aquí. Con respecto al marco de la ventana, lo vamos a dejar 1/8 más o menos de pulgada de diferencia, y entonces después vamos a clavar, ¿viste? Eso le va a hacer que se vea un acabado usando la misma moldura que utilicé para los laterales. Entonces voy a hacerle ahora la parte de abajo de la base o un adorno, y lo que voy a hacer es que lo voy a cortar así, y voy a poner la sierra en 22.5. es la medida que me gusta a mí, la medida que yo veo que se vea mejor. ¿Ves? Lo pongo ahí en 22.5, vengo la sierra, y ese mismo proceso lo repito al otro lado. Obviamente tengo que virar la sierra y volverla a poner en 22.5. Después que instalé la moldura de abajo, lo que voy a hacer es instalar la moldura de arriba. Esta moldura es distinta a los laterales, una moldura bien bonita que se compra en la tienda, y entonces esta va a ser la corona, ¿ves? Igual la corté a la misma medida que tiene la de abajo para que vaya con los laterales, pero a esta le hice estos cortes de 45 aquí, porque le voy a poner, hice estas dos piezas en la sierra, que también las corté a 45. A esta le puse la D para no perderme, y a esta le puse la I, que es de izquierda y derecha. Entonces, por ejemplo, este lado que te estoy mostrando va a ser el lado izquierdo. Entonces, para que la moldura, para que el corte tenga una continuidad, ¿ves? Y no se note. Esto iría así. Mira, qué bonito queda. ¿Ves? Para que no se note aquí. Entonces vas a ver cómo lo instalo y le pongo la parte que lleva. A la hora de instalar estas piezas uso otro tipo de pistola, porque la otra pistola que estaba usando es un poco más agresiva, y entonces son muy delicadas, y solamente le voy a poner un clavo. Y al otro lado también. Si te gustó el video y aún no lo has hecho, te pido que por favor te suscribas al canal para que no te pierdas nada del contenido que voy subiendo aquí a YouTube. Y también te voy a dejar aquí al ladito algunos de los videos que recomienda el mismo YouTube, por si te gustaría echarle algún vistazo. Suerte y te veo en el próximo video. Adiós.